Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo como siempre reencontrarnos a través de esta pantalla, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo. Hoy con muchísima información vamos a estar charlando con Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y San José y veterinario de profesión, y con él vamos a estar charlando sobre elementos a tener en cuenta durante las pariciones. Vamos a estar compartiendo la palabra también de un productor del departamento de Durazno que participó en el proyecto Ganadería y Clima, con Gustavo Casó, quien nos va a contar su experiencia. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los verdaderos protagonistas del programa de hoy. Estuvimos conversando con el doctor Germán Álvarez, técnico del Plan Agropecuario en los departamentos de Flores y San José, ya que comenzaron las pariciones y hay algunos elementos a tener en cuenta justamente frente a la posibilidad de distosia. Las vaquillonas ya comenzaron a parir, justamente una categoría que muchas veces preocupa, ya que los atraques son más frecuentes. Estamos, ¿verdad? Ya muy próximo al comienzo de los partos, incluso en algunos sistemas. Muchas veces, bueno, las vaquillonas generalmente es una categoría que las pariciones son más tempranas y bueno, en el rodeo general, en las vacas, bueno, estamos muy próximos al parto y en algunas situaciones cursando naturalmente el último tercio de gestación. ¿Hay alguna consideración en cuanto a la asistencia de los partos? Sabemos que hay situaciones, bueno, donde requieren alguna situación particular, alguna asistencia por parte del personal, por parte de los productores. Es una actividad donde esta época del año requiere más atención, ¿verdad? Con recorridas más periódicas. Hay un poco la recomendación de tener algún potrero reservado y generalmente cerca, ¿verdad?, de las instalaciones, cerca de las casas. Es favorable porque, bueno, naturalmente es una situación donde va a requerir mayor atención y mayor mano de obra. Ahí, en cuanto al parto propiamente dicho, es importante mencionar que, bueno, que el parto, generalmente hablamos que tiene 3 etapas del parto, ¿verdad? Una etapa inicial que es de dilatación, ¿verdad? Cuando el animal empieza con las contracciones y empieza a lo que es dilatarse todo lo que es el cuello uterino y el canal del parto. Y reconocer que es un proceso natural y que dura algunas horas, ¿verdad? Generalmente es un proceso que va de 2 a 6 horas. Luego de esa primera etapa viene, bueno, la etapa de expulsión propiamente dicha, ¿verdad? Del nacimiento del animal. También reconocer que independientemente, a veces tenemos alguna diferencia, a veces de animales, las vaquillonas versus las vacas. Bueno, ese proceso, de acuerdo a la posición que venga ese ternero, de acuerdo, bueno, a la dilatación de ese canal del parto y al tamaño propiamente dicho del ternero, a veces también puede durar algunas horas, ¿verdad? A veces son partos bastante rápidos que no llegan, no superan, digamos, los 30 minutos, bueno, pero hay algunos partos se demoran algunas horas más. Bueno, importante evaluar también esa etapa. Y después, bueno, la última etapa, luego que digamos, el ternero ya fue expulsado, lo que es la parte de la expulsión de la placenta, que es parte del parto también, y bueno, es una buena medida monitorear esas situaciones, ¿verdad? Placentas que ya pasan muchas veces 12, 24 horas luego del parto que siguen, ahí ya estamos hablando, ¿verdad?, de una retención de placenta, y bueno, es importante monitorear esa situación, sobre todo previniendo a veces algunos problemas, algunas complicaciones, como pueden ser infecciones de útero, que en definitiva va a comprometer, ¿verdad?, la futura preñez, ¿verdad?, la futura concepción de esa vaca, ¿verdad?, ese intervalo parto-concepción, ese intervalo posparto, muchas veces se puede ver alargado por alguna complicación como alguna infección de útero o consecuencia, por ejemplo, de una retención de placenta. En cuanto a la asistencia, bueno, ¿cuándo asistir y cuándo en realidad estamos frente a un parto dificultoso? Bueno, cuando ya vemos que ya hubo, por ejemplo, esa rotura de bolsa, y muchas veces lo que vemos asoman los miembros anteriores o miembros posteriores en el animal, o incluso a veces con posiciones a veces más anormales, por ejemplo, un ternero sentado que vemos a veces la cola del ternero, o vemos que ya hubo rotura de bolsa y la vaca presenta síntomas, ¿verdad?, de cansancio, de agotamiento, y no vemos una progresión de ese parto. Bueno, luego de determinado tiempo, al no haber avances, bueno, ahí estamos frente a un parto dificultoso, y ahí donde generalmente es buena medida, digamos, lograr esa asistencia.
Ahí lo que tenemos que tener presente en todo momento, bueno, identificar, como te decía, en qué etapa estamos y luego evaluar un poco la posición, cómo viene ese ternero, si una posición anterior, digamos, generalmente la posición normal, generalmente la más común es esa posición anterior, ¿verdad? El ternero con los miembros anteriores, con las manos hacia adelante, en conjunto con el hocico, con la cabeza. Y ahí evaluar, bueno, si hay una buena dilatación, evaluar el tamaño del ternero y evaluar la capacidad, el diámetro de esa cavidad pélvica, ¿verdad? De ese canal del parto, que es donde en definitiva es el punto crítico donde el ternero tiene que pasar por ahí para el nacimiento. Ahí es importante evaluar ese tipo de cosas y bueno, si ya en ese momento identificamos que por posición del ternero muy anormal, por un canal del parto muy estrecho o un ternero muy grande respecto al canal del parto, bueno, ahí ni que hablar, llamar al veterinario de inmediato y para que logre solucionar esa situación, ¿verdad? Y bueno, y en casos más complicados, que sabemos que por un tema físico de tamaño no es posible el parto natural, muchas veces en esos casos termina en una cirugía, en una cesárea. Entonces, ahí es importante, si está a nuestro alcance, con una pequeña asistencia podemos solucionar, si no de lo contrario, como decimos, llamar al colega veterinario que va a ser el encargado de solucionar ese tipo de situaciones. Ahí también otro aspecto importante a mencionar es la protección nuestra, de los operarios, de los que estemos trabajando, la protección con guantes y ropa impermeable en lo posible. Muchas veces nos olvidamos y en el apuro y en la ansiedad de tratar de solucionar esas situaciones de enfermedades que muchas veces pueden transmitirse hacia nosotros, enfermedades zoonosis, ¿verdad? Que muchas veces los líquidos fetales, las placentas, a veces también en partos prematuros, en aborto, muchas veces esos líquidos son fuente de importante contaminación para nosotros, para alguna enfermedad. El doctor Álvarez se refiere a cómo actuar frente a los partos, respecto a la vaca, también del ternero, y luego de que la aparición ocurrió, cómo cuidar o qué tener en cuenta respecto al ternero, para que no se ahogue y también para que consuma el calostro, lo cual le va a estar dando inmunidad por el resto de la vida. Y un consejo que añade es el recorrido diario de los potreros donde se realizan las pariciones. En cuanto a la tracción, que muy bueno, si evaluamos que la posición es normal, el tamaño del ternero es acorde de acuerdo al canal del parto, la tracción que tenemos que realizar, es importante saber utilizaciones de fuerza excesiva con algún tipo de instrumento pueden ser perjudiciales y son perjudiciales tanto para la salud de ese ternero que están haciendo, pero sobre todo para esa futura reproducción de esa vaca. Muchas veces podemos generar desgarros, lesiones irreversibles por tracción excesiva. Entonces, tener en cuenta eso. Si con esa fuerza que te comentaba, una o dos personas, el ternero no sale, ahí obviamente con la asistencia del veterinario, que en muchos casos, como te decía, termina necesaria, es la solución de sacarlo, porque muchas veces por tratar de solucionar el tema generamos lesiones irreversibles que terminan en animales incluso caídos, incluso hasta ante muerte, ¿verdad? Tanto de la vaca como del ternero. Bien, en ese momento, luego que pudimos sacar el ternero o que asistimos a un parto, generalmente son terneros ¿verdad? Naturalmente un poco más débiles que un parto normal, porque a veces son partos que se demoran. Ahí es muy importante esa atención primaria que le podamos dar al ternero y básicamente controlar tres aspectos. Por un lado, la respiración de ese ternero. Muchas veces en esos partos asistidos se da alguna aspiración de líquido. O también a veces es importante revisar la boca de ese ternero, que a veces quedan restos de placenta, restos de membranas, que puede comprometer la vida de ese ternero con alguna aspiración, con alguna asfixia. Después, quizás el aspecto más importante es asegurarnos la ingesta del calostro en esas primeras horas de vida. Muchas veces nombramos, el calostro lo vemos como una fuente alimenticia y tenemos que tener presente que
El calostro en realidad su principal función es desde el punto de vista de la inmunidad. Esa primer leche, el calostro, es el vehículo para que la madre, la vaca, le pase al ternero en las primeras horas de vida anticuerpos, ¿verdad? Inmunoglobulina, que le van a dar, es lo que le van a dar la protección a ese ternero en las primeras semanas de vida y en definitiva va a determinar el éxito, la sobrevida de ese ternero, esa ingesta de calostro. Tenemos que tener presente que esa ingesta tiene que ser rápido en las primeras horas de vida, ya que el intestino del ternero es permeable a este tipo de proteínas que son de gran tamaño solo en las primeras horas de vida. Luego de pasadas 12, 24 horas de nacido un ternero, ya la absorción de esa inmunoglobulina, ¿verdad?, de esos anticuerpos, es prácticamente nula. Entonces asegurarnos y ayudarnos, a veces en caso de este tipo de parto asistido, donde los terneros son débiles, a ayudar a mamar esos terneros y asegurarnos esa ingesta de calostro. Y luego también es un momento propicio, ya que estamos ahí y asistimos a ese parto, para la desinfección del ombligo. El ombligo muchas veces es la puerta de entrada para algunas infecciones, alguna contaminación ambiental, y pueden tener consecuencias en los terneros, ¿verdad? Muchas veces a nivel articular, o bueno, a veces a nivel de hígado, en algunos órganos, generando abscesos. Bueno, entonces la desinfección del ombligo es bien importante también en esa etapa. Y por último, bueno, las recomendaciones un poco en esa etapa, como te decíamos, previo al parto, las recorridas diarias. A veces sabemos que, bueno, se juntan con otras actividades y a veces el número ideal de recorridas es difícil, digamos, estipularlo. Mientras más veces recorramos, por supuesto que va a redundar en mejores resultados, pero por lo menos 2 recorridas diarias y en esos potreros cercanos, sobre todo porque quedan más cómodos, cercanos a las instalaciones, cercanos a las casas. Generalmente si es un potrero que esté reservado para eso, sería lo ideal en esta etapa del año. Bien, allí teníamos la palabra del doctor Germán Álvarez, que justamente realizaba recomendaciones a tener en cuenta frente a las pariciones para evitar problemas para las vacas y también para los terneros. En el próximo bloque vamos a estar charlando con Gustavo Casó, productor del departamento de Durazno, que participó en el proyecto Ganadería y Clima. Nos va a estar contando su experiencia, cómo el asesoramiento técnico individual le permitió cambiar los manejos y mejorar los resultados reproductivos, productivos y económicos. Así que luego del espacio publicitario nos encontramos en este mismo lugar. Hace pocos días visitamos el establecimiento de Gastón Casó en la colonia Roseli Ríos, departamento de Durazno, para conocer su experiencia participando en el proyecto Ganadería y Clima, uno de los antecedentes del programa Procría. Con él charlamos sobre los cambios que se lograron a partir de la intervención de un técnico del asesoramiento individual, mensual, de un ingeniero agrónomo que le propuso cambios, claro está, pero los resultados están a la vista y los compartimos con todas y todos ustedes. Acá de la colonia Rosel, el predio es familiar y todo campo natural. Del año 92, 1992, que fue cuando falleció mi padre, y ahí quedé yo, a cargo de todo. Familiar son 230 hectáreas más, 25 hectáreas más de propiedad mía, ganadería, solo la cría, solo parir vacas que produzcan ternero y nada más, y de eso es lo que es el predio. A Verdinangos, y bueno, se maneja solo un rodeo solo. Bueno, por lotes, ¿no? Por supuesto, bien. Y la recría la hago afuera del establecimiento, donde hay 42 productores, que es un campo de colonización, que es el que me ha librado de muchos problemas y de trabajo, ¿no? La recría no es fácil tenerla acá dentro del establecimiento, donde más chico. Lo que tenía problemas en el entore, siempre la vaquillona que venía de la primípera, tenía problemas de que no se preñaban todas, y era manejo nomás, porque no he hecho nada más que manejo con el ingeniero que cuando vino Recrí, que mejoré en la producción de ternero, en kilos de ternero, kilos de vaca,
Y el ganado es el mismo y el campo es el mismo y no mejorar el estado corporal del ganado nomás. Y eso manejo con discusiones con el ingeniero. Aliviar campo y manejar en distintos potreros las categorías de vaca que están más el estado corporal de ella. Bueno, de ahí empecé a mejorar los ganados. Si bien tuve bastantes discusiones con él, de que me parecía que yo estaba en acierto, pero estaba totalmente errado de las cosas que hacía. Y bueno, eso. Y ahí empezamos y hoy en día me doy cuenta que de lo que he hecho, que ha salido así, porque la producción de ternero, estoy por arriba de todo eso, de lo que tenía antes y más ahora. Es lo mismo, lo único que se mejoró al tener estado corporal las vacas, yo ya mejoré el ternero. No, empezamos por aliviar campo, sí. Darle a las vaquillonas que venían del Altillo, las primíperas, cuando venían a parir acá, ya reservarle un potrero para ella en febrero, enero, todo depende. Y ahí empezamos a mejorar, y como hemos mejorado la categoría de las vacas son las mismas, más kilos, los terneros más kilos, y bueno, y ahí empecé la producción ya, solamente ya con tener eso ya mejoró muchísimo. Las tecnologías que se agregó era la ecografía, que no venía nunca un veterinario, o sea, venía nada más que por algún parto o alguna cosa, y hacer la ecografía, hacer el diagnóstico de gestación, bueno, y ahí fue empezar a clasificar vaca, la anestro profundo, superficial y la que estaba ciclando. La que estaba ciclando no se le hace nada. La que estaba en anestro superficial, una tablilla, y la otra también tablilla y comida. La de anestro, un poco ración, 2 o 3 kilos por día durante 20 días, un mes, yo qué sé, está. Y bueno, y ahí yo mejoré enormemente, con poquito gasto y poco trabajo. Bueno, eso, el gasto, yo lo mejoré enormemente con poco ración nomás que se compraba, que me hizo él, ya con no gastar fardos y raciones, daba todo el ganado, y yo le doy a pocos animales nomás. Así que en eso fue fundamental. Y bueno, con la tecnología del ingeniero, ¿no?, que vino de Ganera y Clima, ¿no? Ajá. De kilo carne capaz que un 40% más. Bien exacto no sé, pero sí, eso me di cuenta que producía más carne. Creo que de 70, 80 pasé a 140, 130, no sé, pero está. Y bueno, de un 70, un 65, depende del año como fuera. El año de la seca, por decir algo, fue un 92%, hoy está un 95%. Con esos manejos, pequeñas cositas, detalles fueron nada más con él. De las preñez, sí. La preñez hoy en día está en 60 días, 65 días, que es lo que el ganado da cría todo junto, como quien dice. Sin hacer inseminación, todo con toro nada más. Y el ingreso, ya al no gastar y no trabajar, ya fue mucho el ingreso. Y al producir más terneros, los terneros pesan 20 kilos más, 30 kilos más, ya es fue eso. Bueno. Este año pasado en 205 libres los terneros pesaron, se vendieron, en febrero se vendieron, fines de febrero. Sí, acá sale todo temprano, el ternero sale y la ternera también sale temprano. Si quedan solo las terneras hasta abril, hasta que vuelva el ganado preñado del Altillo, las que quedan del Altillo, nada más. Desde noviembre a marzo. Hoy son de noviembre, diciembre y el 10 de enero, nada más de eso. El 6 sacamos este año porque fue un año muy bueno. Ya estaba todo preñado supuestamente. Muy poca cosa. No me di cuenta, pasé por alto la seca. Con reservas de campo, sí, capaz que tuve que gastar un poquito más de ración. Nada más, pero no se destetó, no se hizo nada. Sí, pesaron un poco menos los terneros, pero el ganado se preñó todo. No se destetó ni nada. Veo todos los campos con pasto ahora, y hay campos reservados
Como lo he visto, hay dos potreros reservados para las que van a dar cría temprano, que no han entrado. Uno es ese que usted está viendo ahí arriba. Ese recién ahora entró de febrero, no entraba de febrero. Marzo no entraba un animal. Y otro hace de febrero no entra un animal y no ha entrado hasta que no entren 30 vacas recién paridas. Tienen que parir acá y después van para ese potrerito, con mucho pasto. Veía el campo con pasto y le metía todo el ganado y era todo campo pelado, repelado, no pelado, no repelado. Y más que cambió, mucho. Y eso a mí me favoreció, como a muchos productores. Si bien tengo anécdota con el ingeniero de que cuando vino por primera vez, que lo he contado más de una vez, que me pedía papel y lo que yo quería era dar una vuelta por el campo para manejar el campo, y no era así. Había que ver una historia que cómo era la producción. Si bien no era mala, no era buena, pero tampoco no era mala. Pero no había número, vamos a suponer. Eso no había. Hoy hay un número. Muy bueno. Con él, muy bueno. Después me di cuenta que el que tenía que cambiar era yo. Porque me demostraba cosas que yo ni las sabía, ni las entendía. No, para poder mejorar, digo, está. Y digo, pero si yo me entré en este proyecto, yo tengo que continuar. Por algo entré, porque era de palabra. Resulta que el que estaba equivocado era yo. Lo recomiendo, pero no es fácil trabajar con productores. Porque los productores no es fácil que le abran la puerta del establecimiento para decir tal cual como es. Todos producimos gran cantidad, pero a veces no es la cantidad. Sé que hay productores que producen un año bien, otro año más o menos. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Vacas que me fallaba eran nuevas, al año siguiente las entoraba, pero andaban comiendo en el campo nomás. Y hoy todo eso produce acá. Voy a tratar de mejorar, por supuesto, pero está. Ya con esto de la seca, lo que tuvimos, la experiencia que tuvimos en la seca, que producimos igual, como veníamos y seguimos produciendo, yo digo que ahora, y tenemos todos los campos reglados, los campos con pasto, otras métodos, las vacas dan cría en poco tiempo y nosotros las arreglamos enseguida, dan cría gorda, porque eso fue fundamental, dar cría gorda a la vaca. Por eso tenemos las reservitas de esos campitos que hay, que las que sienten ahora se recuperan enseguida. Tampoco no inverno vaca, no las engordo. Se venden cuando salen del destete, yo hago el diagnóstico de preñez y ahí la que está fallada se fue. En eso antes yo la engordaba alguna vaca, hacía verdeo, engordaba, resulta que me comían todo y no sacaba. Y hacía más plata de la vaca flaca que de la vaca gorda. Porque es productor chico. Productor chico, o si hacemos una cosa, no hacemos la otra. Hacer todo no es imposible, es imposible. Hoy en día es producir ternero nada más y hacerlo bien. Que eso estoy muy conforme con el proyecto que lo hicimos con Marcelo. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo, como decimos, todos los programas, lo cual nos llena de orgullo porque sabemos que desde el Uruguay y de fuera de fronteras nos ven, nos escuchan y se comunican con nosotros para justamente hacérnoslo saber. El próximo programa vamos a estar compartiendo muchísima más información como siempre, pero no se olviden que ya van a haber cerrado las inscripciones para participar en el programa Procría, esta propuesta, esta iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que tienen como objetivo mejorar los resultados prediales de los productores que tengan entre 100 y 1.250 hectáreas con IAT 100 y en sus establecimientos se encuentre la fase de cría. Pueden ser criadores puros, pero también ciclocompletistas. Al norte del país, también en la zona este y algunos departamentos del centro del país van a ser priorizados justamente para participar en esta propuesta que ofrece asesoramiento técnico individual a los
productores, pero también la posibilidad de participar en un grupo de intercambio de saberes, de aprendizaje en común. Bueno, toda la información sobre esta propuesta la tienen disponible en la página web del Ministerio de Ganadería, también del Plan Agropecuario, para inscribirse antes del 17 de agosto. Bueno, la invitación quedó hecha también para ingresar a la página web del Plan Agropecuario, planagropecuario.org.uy, para conocer toda la información institucional desde actividades de extensión y capacitación y todo lo que genera esta institución. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.